Vamos a hacer un repaso de la unidad de equilibrios iónicos que han visto en química general. Vamos a aplicar estos equilibrios iónicos a ácidos y bases. Sabemos que los ácidos y las bases son importantes en numerosos procesos químicos que se llevan a cabo a nuestro alrededor. Podemos considerar procesos industriales, procesos biológicos, podemos tener en cuenta reacciones que se llevan a cabo en el laboratorio o reacciones que son propias de nuestro medio ambiente. Una gran cantidad o una enorme porción de la química se comprende en términos de reacciones ácido-base. Ustedes el año pasado pudieron hacer referencia a cuáles son las propiedades características de los ácidos y de las bases, y así mencionaron que los ácidos tienen sabor agrio, como por ejemplo el ácido cítrico del jugo de limón, tienen la capacidad de que ciertos tintes cambien de color, por ejemplo el tornasol se vuelve rojo en contacto con los ácidos. Por su parte, las bases tienen sabor amargo, son resbalosas al tacto, como por ejemplo el jabón. Cuando se mezclan ácidos y bases en ciertas proporciones, sus propiedades características desaparecen por completo. Históricamente, los químicos han buscado correlacionar las propiedades de los ácidos y de las bases con su composición y su estructura molecular. En 1887, el químico sueco Svante Arrhenius definió los ácidos como sustancias que producen cationes hidrógeno en agua y las bases como sustancias que producen aniones hidróxido en agua. Así, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno es un ácido de Arrhenius. El cloruro de hidrógeno gaseoso es muy soluble en agua y reacciona con ella produciendo cationes hidrógeno y aniones cloruro hidratados. La disolución acuosa de cloruro de hidrógeno se conoce como ácido clorhídrico. El hidróxido de sodio es una base de Arrhenius. Debido a que el hidróxido de sodio es un compuesto iónico, se disocia en iones, cationes sodio, y aniones hidróxido cuando se disuelve en agua. Es decir, que se trata de una base de Arrhenius, ya que produce iones hidróxido en agua. Sin embargo, el concepto de ácidos y bases de Arrhenius, si bien es muy útil, tiene sus limitaciones. Por un lado, solamente, o sea, no considera sustancias con propiedades básicas que no contienen iones hidroxilo, como por ejemplo el amoníaco. Y además se limita a disoluciones acuosas. Por lo tanto, se requiere una perspectiva más general. En 1923, el químico danés Bronsted y el químico inglés Lowry propusieron una definición más general de ácidos y bases. Su concepto se basa en el hecho de que las reacciones ácido-base implican la transferencia de cationes hidrógeno o de protones de una sustancia a otra. Si se examina esta reacción que ocurre al disolver ácido nitroso en agua, se encuentra que las moléculas de ácido nitroso transfieren un catión hidrógeno, es decir, un protón, a una molécula de agua, que en este caso está actuando como base, para formar iones hidronio y aniones nitrito. Bronsted y Lowry propusieron entonces definir los ácidos y bases en términos de su capacidad para transferir protones. Según su definición,
Un ácido es una sustancia que puede ser una molécula o puede ser un ion capaz de donar un protón a otra sustancia. Y análogamente, una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. Así entonces, cuando se disuelve ácido nitroso en agua, el ácido nitroso actúa como ácido de Bronsted y Lowry, dado que dona un protón al agua. Y el agua actúa como base de Bronsted y Lowry, ya que acepta un protón del ácido nitroso. En virtud de que el concepto de Bronsted y Lowry pone énfasis en la transferencia de protones, también esta definición se aplica a reacciones que no se llevan a cabo en disolución acuosa. Veamos ahora el caso de comparar las definiciones de Arrhenius y de Bronsted y Lowry de ácidos y bases. Vamos a considerar una solución acuosa de amoníaco donde se establece el siguiente equilibrio. El amoníaco es una base de Arrhenius porque su adición al agua origina un aumento en la concentración de aniones hidróxido hidratados, hidróxidos acuosos. También es una base de Bronsted y Lowry porque acepta un protón del agua. La molécula de agua actúa como ácido de Bronsted y Lowry porque dona un protón a la molécula de amoníaco. Un ácido y una base siempre actúan conjuntamente para transferir un protón. En otras palabras, una sustancia puede funcionar como ácido solo si otra sustancia se comporta simultáneamente como base. Para ser ácido de Bronsted, una molécula o ion debe tener un átomo de hidrógeno que pueda perder como catión. Para ser base de Bronsted y Lowry, una molécula o ion debe tener un par de electrones solitarios para enlazar al catión hidrógeno. Ciertas sustancias actúan como ácido en una reacción y como base en otra. Por ejemplo, el agua es una base de Bronsted y Lowry en su reacción con el ácido nitroso y un ácido de Bronsted y Lowry en su reacción con el amoníaco. Una sustancia capaz de actuar ya sea como ácido o como base es anfótera. Una sustancia anfótera actúa como base cuando se combina con algo más fuertemente ácido que ella. Y esta misma sustancia anfótera actúa como ácido cuando se combina con algo más fuertemente básico que ella. En todo equilibrio ácido-base hay transferencias de protones, tanto en la reacción directa, es decir, de izquierda a derecha, como en la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Por ejemplo, consideremos la reacción de ácido nitroso con agua. En la reacción directa, el ácido nitroso dona un protón al agua. Por lo tanto, el ácido nitroso es el ácido de Bronsted y Lowry y el agua es la base de Bronsted y Lowry. En la reacción inversa, es decir, de derecha a izquierda, el ion hidronio dona un protón al anión nitrito, de modo que el ion hidronio es el ácido y el anión nitrito es la base. Cuando el ácido nitroso dona un protón, se genera una sustancia, anión nitrito, capaz de actuar como base. Análogamente, cuando el agua actúa como base, genera un ion hidronio que actúa como ácido. Un ácido y una base como el ácido nitroso y el anión nitrito, que difieren solo en la presencia o ausencia de un protón, constituyen un par conjugado ácido-base. Todo ácido
tiene una base conjugada que se forma quitándole un protón al ácido. Por ejemplo, el anión hidróxido, si vamos acá a ver esto, es la base conjugada del agua y el anión nitrito, en esta otra, es la base conjugada del ácido nitroso. De forma análoga, toda base tiene un ácido conjugado asociado a ella, que se forma agregando un protón a la base. Así, por ejemplo, el ion hidronio es el ácido conjugado del agua y el ácido nitroso es el ácido conjugado del anión nitrito. En toda reacción ácido-base de transferencia de protones se identifican dos conjuntos de pares conjugados ácido-base. Vamos a ver ahora las fuerzas relativas de ácidos y bases. Hay algunos ácidos que son mejores donadores de protones que otros. Asimismo, que son los que se conocen como ácidos fuertes. Asimismo, ciertas bases son mejores receptoras de protones que otras, son las bases fuertes. Si ordenamos los ácidos según su capacidad para donar un protón, encontraremos que cuanto más fácilmente una sustancia cede un protón, con tanta mayor dificultad su base conjugada aceptará un protón. Análogamente, cuanto más fácilmente una base acepta un protón, con tanta mayor dificultad cede un protón su ácido conjugado. En otras palabras, cuanto más fuerte es el ácido, tanto más débil es su base conjugada, y cuanto más fuerte es la base, tanto más débil es su ácido conjugado. Por consiguiente, si se tiene una idea de la fuerza de un ácido, es decir, su capacidad para donar protones, también se tiene idea acerca de la fuerza de su base conjugada, es decir, su capacidad para aceptar protones. En esta figura se ilustra la relación inversa entre las fuerzas de los ácidos que aumentan de abajo hacia arriba y las fuerzas de sus bases conjugadas que aumentan de arriba hacia abajo. Aquí hemos agrupado a los ácidos y a sus bases conjugadas en tres categorías de acuerdo a su comportamiento con el agua. Por ejemplo, los ácidos fuertes, que son estos que están acá, transfieren totalmente sus protones al agua y no quedan moléculas sin disociar en disolución. Sus bases conjugadas tienen una tendencia insignificante a protonarse, es decir, a extraer protones en disolución acuosa. Luego tenemos este bloque de los ácidos débiles, que se disocian solo parcialmente en disolución acuosa y por lo tanto existen como una mezcla del ácido en su forma molecular y otra parte de la especie disociada. Las bases conjugadas de los ácidos débiles muestran poca capacidad para quitar protones al agua. Por lo tanto, las bases conjugadas de ácidos débiles son bases débiles. Y luego tenemos aquí al final las sustancias con acidez despreciables, que son aquellas que, como el metano, contienen hidrógeno pero no manifiestan comportamiento ácido en el agua. Sus bases conjugadas son bases fuertes que reaccionan completamente con el agua tomando protones de las moléculas de agua para formar aniones hidróxidos. Veamos entonces, hagamos alguna interpretación de estas fuerzas relativas. Cuando se disuelve el cloruro de hidrógeno en agua, este es un ácido fuerte, ¿sí? La disolución se compone casi en su totalidad de iones hidronio y de aniones cloruro
y queda una concentración insignificante o nula de moléculas de cloruro de hidrógeno. Es decir, esta especie, al mezclarse en agua, o cuando se disuelve en agua, se disocia en un 100% hacia la derecha. El agua, si nosotros miramos nuestras escalas relativas, es una base más fuerte que el anión cloruro. Recordemos que la fuerza de las bases aumenta de arriba hacia abajo. Entonces, esta es una base, el agua acá es una base más fuerte que esta otra base que es el cloruro. Por lo tanto, el agua recibe un protón para convertirse en el ion hidrógeno. Veamos otro ejemplo. Una disolución acuosa de ácido acético se compone principalmente de moléculas de ácido acético con un número relativamente pequeño de iones hidrógeno y de aniones acetato. El ion acetato, si miramos nuestro cuadro, es una base más fuerte que el agua y por consiguiente recibe un protón del ion hidrógeno, ¿sí? Es decir, el ion acetato es una base más fuerte que el agua y por lo tanto recibe un protón del ion hidrógeno. En este caso, el equilibrio está desplazado hacia los reactivos y en este caso hacia los productos. De estos ejemplos se concluye que en toda reacción ácido-base la posición del equilibrio favorece la transferencia del protón a la base más fuerte. Vamos entonces a ver ahora la otra teoría de ácidos y bases, que es la teoría de Lewis. Para que una sustancia sea un receptor de protones, es decir, una base de Bronsted y Lowry, debe tener un par de electrones no compartidos para enlazar el protón. Por ejemplo, el amoníaco actúa como receptor de protones, dando el catión amonio. Lewis fue el primero en advertir este aspecto de las reacciones ácido-base y propuso una definición de ácido y de base que pone énfasis en el par de electrones compartido. Y dijo, un ácido de Lewis es un aceptor de pares de electrones y una base de Lewis es un donador de pares de electrones. Todo aquello que es una base en el sentido de Bronsted y Lowry, es decir, receptor de protones, también es una base en el sentido de Lewis, es decir, un donador de pares de electrones. En la teoría de Lewis, sin embargo, una base puede donar su par de electrones a algo distinto de un protón. La definición de Lewis, por consiguiente, incrementa considerablemente el número de especies que se pueden considerar como ácidos. El catión hidrógeno es un ácido de Lewis, pero no es el único ácido. Veamos la reacción entre el amoníaco y el trifluoruro de boro. Esta reacción se lleva a cabo porque el trifluoruro de boro tiene un orbital vacío en su capa de valencia. En consecuencia, actúa como receptor de pares de electrones, es decir, es un ácido de Lewis. Recibe un par de electrones del amoníaco, que es el que dona el par de electrones y se está comportando como base de Lewis. La ventaja de la teoría de Lewis es que permite tratar una variedad más extensa de reacciones. Vamos ahora a ver la autoionización del agua. Una de las propiedades químicas más importantes del agua es su capacidad para actuar, ya sea como ácido o como base de Bronsted, según las circunstancias. En presencia de un ácido, el agua actúa como receptor de protones. En presencia de una base, el agua actúa como donador de protones. De hecho, una molécula de agua puede donar un protón a otra molécula de agua. Este proceso se conoce como autoionización o autodisociación del agua.
Ninguna molécula individual permanece ionizada mucho tiempo. Las reacciones son sumamente rápidas en ambos sentidos. A temperatura ambiente, solo alrededor de 2 moléculas de cada 10 a las 9 moléculas están ionizadas en un momento dado. Así, el agua pura se compone casi en su totalidad de moléculas de agua y prácticamente nada como iones, por lo tanto es muy mala conductora de la electricidad. Dado que la autodisociación del agua o autoionización del agua es un proceso en equilibrio, se puede escribir una expresión de la constante de equilibrio, que dado que se refiere específicamente a la autoionización del agua, se emplea el símbolo Kw. Con este Kw representamos la constante de equilibrio que se conoce como constante del producto iónico del agua, que a 25 grados Celsius tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, para el caso del agua pura, se sabe que la concentración de iones hidronio o cationes hidrógeno es igual a la concentración de aniones hidróxido. Una disolución en que se cumple esta igualdad se dice que es neutra. Entonces, en este caso, si estas concentraciones son iguales, podemos calcular la concentración de ellas mediante la raíz cuadrada de Kw. Esto nos da un valor de 1 por 10 a la menos 7 molar, que sería la concentración de cationes hidrógeno o hidronio y aniones hidróxido en una solución neutra. En casi todas las disoluciones, las concentraciones de protones y de hidróxidos no son iguales. A medida que la concentración de uno de estos iones aumenta, la concentración del otro debe disminuir para que el producto de ambas concentraciones sea constante, sea igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, en las disoluciones ácidas, la concentración de protones o de iones hidronio es mayor que la de aniones hidróxido, y en una disolución básica o alcalina, la concentración de aniones hidróxido es mayor que la concentración de iones hidronio. Vamos a definir la escala de pH. Dado que la concentración molar de iones hidronio en una disolución acuosa es por lo común muy pequeña, por comodidad se suele expresar la concentración de iones hidronio en términos de pH, que se define como menos el logaritmo en base 10, o sea, el logaritmo negativo en base 10 de los cationes hidrógeno o hidronio. De igual manera, se suelen utilizar otras escalas P. El logaritmo negativo es también un medio conveniente para expresar la magnitud de otras cantidades pequeñas. Así, por ejemplo, podemos hablar de pOH como menos el logaritmo de la concentración de aniones hidróxido, o de pKw como menos el logaritmo de Kw. Recordando la expresión de Kw y aplicando logaritmos negativos en ambos miembros, llegamos a que pH más pOH es igual a pKw. A 25 grados Celsius, pKw vale 14, por lo tanto la suma de pH más pOH es igual a 14. Veamos aquí algunos ejemplos de relaciones de concentraciones de cationes hidrógenos, pH, concentración de aniones hidróxidos y pOH. Veamos, por ejemplo, bueno, algo a tener en cuenta: debido al signo negativo de la definición de pH, a medida que la concentración de cationes hidrógeno aumenta, el pH disminuye. Por ejemplo, veamos aquí esta línea. Una solución en la que la concentración de iones hidronio es 1 por 10 a la menos 3. La concentración de aniones hidróxidos sale de la igualdad de la expresión de Kw. En este caso nos dará una concentración de aniones hidróxido 1 por 10 a la menos 11.
Entonces, se trata de una solución ácida, dado que la concentración de iones hidronio es mayor que la de aniones hidróxido. Para esta solución, pH menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 nos dará 3 y pOH menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 11 nos dará 11. Prestemos también atención que para disoluciones ácidas, que son aquellas cuyas concentraciones de iones hidronio son mayores que las de aniones hidróxido, los pH son menores a 7. Por otro lado, miremos también que un cambio en la concentración de cationes hidrógeno en un factor de 10 origina un cambio de pH en una unidad. Así, por ejemplo, una solución de pH 6 tiene una concentración de iones hidronio 10 veces mayor que una solución de pH 7. Bueno, electrolitos fuertes y débiles, ustedes habrán visto en química estos conceptos. Hay dos categorías de electrolitos fuertes y electrolitos débiles, que difieren en el grado en que conducen la electricidad. Los electrolitos fuertes son aquellos solutos que existen en disolución exclusivamente o casi exclusivamente como iones, ¿sí? Prácticamente todos los compuestos iónicos solubles, como el cloruro de sodio, o algunas especies moleculares, como el ácido clorhídrico, son electrolitos fuertes, están totalmente disociados. En solución no hay nada de la forma molecular, sino que todo está como iones. Los electrolitos débiles son aquellos solutos que existen en disolución principalmente en forma de moléculas, y hay una fracción muy pequeña de los componentes en forma de iones. Por ejemplo, podemos mencionar como electrolito débil el ácido acético. La mayor parte del soluto está en forma de moléculas y solo una pequeña fracción, cerca del 1% del ácido acético, está presente como aniones acetato y cationes hidrógeno. Debemos tener cuidado de no confundir el grado en el que un electrolito se disuelve, es decir, la solubilidad del electrolito, con su calidad de ser fuerte o débil. Por ejemplo, el ácido acético es extremadamente soluble en agua, pero es un electrolito débil. En contraste, el hidróxido de bario es poco soluble en agua, pero la cantidad de sustancia que se disuelve sí se disocia completamente. Por lo tanto, el hidróxido de bario es un electrolito fuerte. Ya que estamos hablando de ácidos y bases fuertes, vamos a decir que los ácidos y bases fuertes son electrolitos fuertes que existen en disolución acuosa exclusivamente como iones. Existen, bueno, aquí tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio, un ácido fuerte y una base fuerte. Existen relativamente pocos ácidos fuertes, son 7, de los cuales 6 son monopróticos y solo uno, el ácido sulfúrico, es diprótico. Los ácidos fuertes son ácido clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, perclórico, clórico, nítrico y el sulfúrico en su primera disociación o ionización. En cuanto a las bases fuertes, también existen relativamente pocas bases fuertes. Son bases fuertes. Las bases fuertes solubles más comunes son los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos, es decir, de los metales del grupo 1, hidróxido de litio, de sodio, de potasio, de rubidio y de cesio. Y también tenemos otro hidróxido soluble de los metales alcalinos, el hidróxido de calcio. Luego tenemos otros, o sea, también entonces son bases fuertes. Entonces, como bases fuertes de los metales alcalino-térreos, tenemos los más pesados, los hidróxidos de calcio, de bario y de estroncio. Veamos un ejemplo.
Queremos calcular las concentraciones molares de las especies presentes en disolución de ácido clorhídrico 0,015 molar y calcular el pH. Por tratarse de un electrolito fuerte, de un ácido fuerte, estará totalmente disociado en aniones cloruro y iones hidronio cuando está disuelto en agua. De manera que de la especie molecular, la concentración al final es 0 y todo tendremos como aniones cloruro la misma concentración que inicialmente tenía de ácido y de iones hidronio el mismo valor. En simultáneo tendremos el equilibrio de autoionización del agua. Supongamos que este equilibrio proporciona W moles por litro de iones hidronio y W moles por litro de aniones hidróxido. Esta es una reacción en un 100% de izquierda a derecha, es decir, totalmente ionizada, por eso se representa con una flecha, mientras que este es un equilibrio y esta es la constante de equilibrio. Entonces, ¿cuánto valen las concentraciones molares en esta disolución? La concentración de cloruro será la proveniente del ácido clorhídrico, C0, es decir, 0,015 molar. La concentración de ion hidronio será lo que proviene de la disociación del ácido clorhídrico del ácido fuerte más lo que proviene de la ionización del agua, es decir, C0 más W. Sin embargo, esta cantidad es tan pequeñita que aproximamos a C0 y decimos que la concentración de ion hidronio es 0,015 molar. También, aunque pensemos se trata de un ácido, está todo en forma de cationes, también hay aniones hidróxido, los provenientes del agua. ¿En qué cantidad? Y en la cantidad necesaria para que se cumpla que el valor de KW igual a 1 por 10 a la menos 14. Es decir, de esta expresión, conocida esta concentración, y conocido KW, vamos a conocer la concentración de aniones hidróxido que nos da 6,7 por 10 a la menos 13 molar. Si quisiéramos calcular el pH, será suficiente con calcular menos el logaritmo de 0,015, lo cual da 1,82. Es decir, un valor de pH menor a 7 en el rango de las soluciones ácidas. ¿Qué pasa cuando tenemos un ácido débil, como ácido cianhídrico, 0,2 molar? Aquí, bueno, esto representamos la ionización o la solución acuosa con un equilibrio, la doble flecha, porque este equilibrio tiene una constante característica dada por el producto de las concentraciones de productos en el numerador dividido en este caso, la concentración del reactivo en el denominador. Veamos, extraído de tablas, la constante de acidez es sumamente pequeña. Para resolver estos ejercicios conviene hacer estos cuadros de equilibrio donde se coloca la concentración inicial, el cambio en la concentración y las concentraciones molares en el equilibrio. Entonces, inicialmente tenemos concentración de ácido cianhídrico 0,2 molar, nada de protones, nada de cianuro. Cuando se comienza la reacción de izquierda a derecha, se disocian X moles por litro de ácido cianhídrico, con lo cual se obtienen X moles por litro de protones y X moles por litro de cianuros. Y esta concentración disminuye, por eso el menos, en X moles por litro. De manera que en el equilibrio hará 0,2 menos X de ácido cianhídrico, X moles por litro de cationes hidrógeno y X moles por litro de aniones cianuro. Vamos a la expresión de KW, reemplazamos por las concentraciones de equilibrio y llegamos a esta ecuación de segundo grado. Se puede hacer una simplificación en el denominador para convertir esta, o sea, para simplificar el cálculo, diciendo que dado que X es mucho menor que 0,2, en el denominador vamos a despreciar X y nos va a quedar esta ecuación, de la cual, despejando X, tenemos que vale 9,9 por 10 a la menos 6 moles por litro.
¿Qué era X? X era la concentración de protones y de aniones cianuro. Una vez hecha esta simplificación, debemos verificarla. Podemos considerar que esta simplificación es apropiada cuando el valor de X, es decir, la cantidad disociada, es mucho menor que el 5% de la concentración inicial. En este caso, 9,9 por 10 a la menos 6 es mucho menor que el 5% de 0,20. Por consiguiente, la aproximación simplificada es correcta. Bueno, calculamos pH menos el logaritmo de 9,9 por 10 a la menos 6 nos da un pH de 5. Un pH en la zona correspondiente a pHs de soluciones ácidas. Bueno, y una cosita más, vamos a repasar el concepto de grado de ionización que se utiliza para ácidos o bases débiles. Aquí tenemos el equilibrio en forma general para un ácido HA que en solución acuosa nos da aniones A- y iones hidrógeno más iones hidrógeno. Entonces, la constante de equilibrio de este ácido será el producto de la concentración de aniones por ion hidrógeno dividido la concentración de los reactivos. Entonces, a su vez, en el equilibrio tendremos para la concentración del ácido HA, la concentración inicial menos lo que se disoció, para el anión X y para el ion hidrógeno X. Vamos a definir el porcentaje de ionización como la molaridad de ácido ionizado, en este caso sería X, dividido la molaridad del ácido inicial por 100. Si hablamos de grado de ionización, no multiplicamos por 100. De esta manera, esa expresión será X sobre C0, de tal manera que X será C0 por alfa y podremos reemplazar las concentraciones de equilibrio. Para el anión y el ion hidrógeno, C0 por alfa, para la concentración de la forma molecular, C0 menos C0 alfa, que sacando factor común C0, nos quedará C0 por 1 menos alfa, reemplazando en la expresión de la constante de equilibrio la concentración de A, del anión A y del ion hidrógeno son iguales a C0 alfa, entonces C0 cuadrado alfa cuadrado sobre C0 por 1 menos alfa. Simplificamos C0 y llegamos a esa expresión de K sub A en función del grado de ionización. Cuando se trata de un ácido fuerte, el grado de disociación es del 100% o la unidad, o sea, el porcentaje de ionización es 100% o grado de disociación 1. Cuando se trata de un ácido débil, vamos a ver que en la medida en que la concentración inicial del ácido aumenta, el grado de disociación disminuye. Bueno,